Ok, ya comenzamos a grabar, señores. Formalmente, buenas noches a todos. Como ustedes saben, hoy es nuestro último encuentro, ya hoy concluimos. Ustedes tienen hasta las 11:59 de la noche para terminar las actividades que les faltan. Espero que ninguno se quede con actividades pendientes. Ya yo en el fin de semana estaría calificando y ustedes van a poder ir viendo sus calificaciones en el transcurso del fin de semana. Ya para el lunes, yo entiendo que todo estaría calificado. Así que a partir del lunes eh, pueden entrar. Vamos a compartir la pantalla para iniciar nuestro contenido de esta noche, para aprovechar el tiempo, porque es mucho contenido que tenemos para esta noche. Muy bien. Como ustedes saben, este es un curso de comunicación, esta materia. La semana pasada estuvimos viendo un poco sobre lo que es la comunicación y los elementos. También estuvimos viendo sobre algunas barreras que inciden en la comunicación. Y hoy vamos a enfocarnos básicamente en la comunicación escrita. Vamos a ver esos tipos de documentos escritos que ustedes deben manejar por un tema de formatos, un tema de estructura. Cada tipo de documento tiene un formato y una estructura diferente. Y uno de los objetivos de esta clase, el objetivo principal de esta clase, es que ustedes puedan manejar documentos técnicos. Aunque la comunicación aplica para todos los ámbitos de nuestra vida y en todos los roles que nosotros nos podemos desempeñar, la idea principal es que ustedes cuando salgan de este curso, ustedes puedan conocer la estructura de una carta, por ejemplo, conocer la estructura de un informe, poder hacer una agenda de actividades y ese tipo de cosas. Entonces, esta clase de cierre, vamos a ver en última instancia esos tipos de documentos, algunos consejos que se deben considerar para poder redactar estos tipos de documentos que se usan mayormente en el ámbito empresarial porque son documentos formales. Eh, y nada, y después que veamos este contenido, procedemos al cierre de nuestro curso para que si ustedes alguno le falta alguna clase por hacer o si tiene algo pendiente, pues pueda completarlo antes de las 11:59. Decirles que si alguno no puede completar la clase, ya yo no tengo chance de, o sea, no me pueden escribir para decirme, ay, profe, póngame la clase que yo no le he completado, porque ustedes saben que el curso cierra hoy. Y después de la fecha del cierre del curso programado, no se pueden extender más fechas. Entonces ahí estoy atada de pies y manos. El curso inició el día 15, termina el 26, entonces no puedo, el sistema no me permite poder extender la fecha luego del 26. Así que los invito a los que le falte algo, o si ustedes saben de alguno de sus compañeros que no esté aquí, que le falte algo, ojalá y los que están trabajando, que yo sé que hay un grupo que trabaja de noche, hayan completado todo, porque ya mañana en la mañana, o sea, a partir de las 12 de la noche, que cambie la fecha a 27 de julio, pues ya no podrán cargar las actividades y yo no tengo manera de cómo ayudarlos en esa parte. Entonces, vamos a iniciar, señores, con la carta. ¿Ustedes pueden escucharme bien y ver mi pantalla? Sí, maestra. Perfecto. Pues vamos a iniciar esta parte con la carta. ¿Qué es una carta? Una carta es un documento escrito que se utiliza para comunicar, un mensaje de una persona o entidad a otra. Puede ser utilizada en distintos ámbitos como el laboral, el comercial o el académico. Existen varios tipos de cartas.
Entre lo que se incluyen la carta formal, la más usada, y la carta comercial también. Puede ser una carta de recomendación, una carta de renuncia, una carta de solicitud, una carta de agradecimiento, carta de presentación, entre otras. En sentido general, existe una carta para cada intención. Para todo lo que yo quiera comunicar, si yo deseo hacerlo en formato de carta, pues puedo crear una carta. Bien, algunas características principales de una carta son que la carta debe estar escrita en un lenguaje claro y preciso. Debe tener un propósito claro y definido. Debe ser organizada y estructurada de manera adecuada. Debe ser presentada en un formato estándar que incluye las partes correspondientes. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de formatos de cartas. Y debe ser escrita en un tono respetuoso y cordial. Algo muy característico de la carta es que la carta tiene su propio lenguaje. Hay palabras que, aunque son de uso del español, son muy de cartas. Por ejemplo, cuando usted ve a una persona escribiendo distinguido señor fulano, eso mayormente uno lo ve en cartas. El atentamente, el cordialmente para la despedida, por ejemplo. Y ese tipo de lenguaje cordial y respetuoso solamente lo vemos, o mayormente lo vemos en la carta, que tiene su propio lenguaje. La carta tiene varias partes. Una carta estándar está conformada por un encabezado que incluye el nombre y dirección y los datos del contacto del remitente, o sea, de quien escribe y envía la carta. Tenemos una fecha que indica el día en que se escribe la carta. Tenemos el destinatario, que es la persona a quien va dirigida la carta. El saludo, que es la forma de dirigirse al destinatario. Tenemos el cuerpo, que es el contenido de la carta, donde se presenta el mensaje que se desea transmitir. Seguimos con la despedida, que es una forma de cortesía para finalizar la carta. Por ejemplo, el atentamente, cordialmente, cortésmente, quedo a sus órdenes. Hay una serie de frases que son muy de despedida de carta. Y por último, tenemos la firma que incluye el nombre y firma del remitente. Aquí vemos dos ejemplos de cartas que, aunque tienen estilos diferentes, si se fijan, por ejemplo, hay una que tiene el nombre, el apellido y la dirección a la derecha, otro lo tiene a la izquierda. Hay alguna que tiene la firma en el centro, otra la tiene a la derecha. Hay varios formatos y estilos de cartas que están correctos. O estas cartas, las dos están escritas en un formato correcto. Lo que importa aquí es lo que incluye la carta. Bien, hay formatos, hay muchos formatos de cartas diferentes y uno elige o escribe con el que uno se sienta más cómodo. Ahora mismo, con la digitalización en Word, te apoya mucho con ese tema de los formatos porque tiene muchas plantillas. Cuando yo estudié redacción hace mucho tiempo, realmente como escribíamos a máquina, había que estudiar estilos de carta. Yo recuerdo que teníamos un librito que se llamaba Redacción Comercial, donde ahí estaban todos los tipos de cartas y uno en la máquina de escribir era que tenía que guiar el formato que debía seguir la carta y eso era correcto o incorrecto. Eso hace muchísimos años ya. Eh, pero ahora con las computadoras realmente las computadoras ahora mismo, los programas, los software en Word, hay mucha información que los puede ayudar a mejorar la carta. También en Internet hay muchas plantillas de cartas que pueden servir. Aquí, si se fijan en la carta, vamos a ubicar las partes, vamos a ver, vamos a ubicar las partes de la carta. Vamos a ver si logró, espérenme. Espérenme a ver si yo logro bajar esto.
No, se quiere bajar. Ok, mírenlo aquí. Aquí vamos a identificar personas en sala de espera. Los estoy admitiendo. Ok. Vamos a identificar las partes de una carta aquí en estas cartas. Aquí arriba tenemos el encabezado, si lo miran en las dos cartas, que esto corresponde al nombre, dirección e información del remitente. Esto es quien está enviando la carta, la institución que está enviando la carta. Aquí tenemos esta franja que es modelo de carta. Eso no es parte de la carta, sino parte del documento que estamos viendo. Nombres y apellidos y dirección del remitente. Mírenlo aquí. Nombre, apellido y dirección. Tenemos el saludo. Miren aquí la fecha. Aquí vemos la fecha. Un segundito, porque estoy aceptando gente que está en sala de espera. Ok. Aquí tenemos las fechas. Aquí tenemos el saludo. Mira que dice estimado señor o señora, o aquí respetuosamente. Aquí tenemos el cuerpo de la carta. También tenemos el cuerpo. Aquí tenemos la despedida. Mira aquí, despedida de cortesía. Acá dice, aquí dice atentamente. Y aquí tenemos la firma. Firma del remitente. ¿Por qué el remitente debe firmar? Porque esta carta le está enviando una institución. Y es importante que el destinatario sepa de esa institución quién me está enviando esa carta. Entonces, por eso es que la carta, aunque tiene el destinatario arriba, que es la institución, debe de tener abajo una firma y un nombre de en esa institución quién es que está enviando esa carta. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, señores? Sobre la carta. Este silencio me dice que no. Vamos a continuar. Vamos a ver este video. Déjame ver si me permite ponérselo porque tenía problemas con el audio y con los videos. No, no me está dejando. Pero nada, vamos a continuar. Yo se lo voy a mandar luego al grupo para que ustedes puedan verlo. Es un video muy interesante que da unos consejos sobre la importancia de la planificación y la escritura. Ahora vamos a hablar del informe, chicos. El informe no es más que un documento que transmite información sobre uno o más temas. La información de un informe ya ha sido analizada, tratada previamente en base a ciertos criterios. Los informes pueden ser escritos u orales. Es muy importante saber, señores, que un informe se realiza en base a una investigación o un análisis. Los informes no se realizan en base a una opinión. Los informes, como vamos a ver más adelante, son textos que son objetivos, no subjetivos. En un informe, usted no puede poner una opinión personal, usted tiene que mostrar un resultado. Entonces, vamos a ver los tipos de informes. Tenemos informes técnicos que contienen información especializada sobre un tema en particular, generalmente dirigido a un público en específico. Los informes técnicos son esos informes que se realizan para un área específica. Por ejemplo, un informe que se realice sobre una planta de tratamiento de agua. Ese informe va dirigido a los bioanalistas que trabajan en esa planta de tratamiento de agua. Entonces, como ese informe es especializado y dirigido a un público en específico, va a contener terminología técnica que para tú entenderlo o interpretarlo, tú tienes que ser un bioanalista. Una persona que no sea un bioanalista puede que no tenga entendimiento completo de lo que se ve en ese informe. Eso es un informe técnico. Luego tenemos los informes analíticos que presentan un análisis detallado de un tema, incluyendo pros y contras. Aquí en este informe analítico, yo hago un análisis de un tema y presento los resultados de ese análisis, o sea, los pros y los contras, o sea, qué cosas de eso que yo analicé es bueno y qué no es tan bueno. Luego tenemos los informes deliberativos que proporcionan información para la toma de decisiones.
Un ejemplo de un informe deliberativo puede ser, por ejemplo, un informe financiero de una empresa, un informe de un resultado de una auditoría, ese tipo de cosas. Tenemos los textos expositivos, los informes expositivos, perdón, presentan información objetiva y clara sobre un tema en específico. Esos son expositivos que presentan esa información. Un informe expositivo es un informe en el que yo presento un tema, no necesariamente a un público especializado. Si yo quiero presentar el mismo tema de la planta de tratamiento de agua, pero ya esto va dirigido, por ejemplo, a una comunidad para que tenga conciencia sobre cómo debe usar el agua, ese es un informe expositivo, pero con una connotación diferente, porque debe ser tratado de una manera más clara, más llana, para que el público al que está dirigido lo pueda entender. Ahora vamos a ver algunos consejos para redactar correctamente un informe. Un informe redactado correctamente debe ser elaborado con un lenguaje claro, preciso, concreto y objetivo. Se debe evitar incluir apreciaciones personales, haciendo uso de formas verbales como creo, pienso, me gustaría, deseo, las cuales deben ser sustituidas por otras frases como se observa, se ha analizado, se procedió. Bien, entonces, esto es un punto muy importante en el informe. El informe no voy a dar una opinión personal, sino el resultado de una investigación. Yo no voy a decir yo creo, o yo recomiendo, o yo considero. Yo voy a decir se considera, se recomienda. Bien. La realización de un informe debe contar con las siguientes fases. Primero, fijar el objetivo. Siempre es muy importante, antes de yo iniciar cualquier cosa que yo vaya a hacer, señores, no solo la comunicación en la escritura. Antes de yo empezar a hacer cualquier cosa, yo lo primero que tengo que saber es qué yo quiero hacer y para qué yo quiero hacer eso. Yo tengo que fijar mi objetivo. Analizo la información, analizo, evalúo y verifico, luego estructuro el informe y procedo a trabajar en el mismo. Mi primera fase, fijo un objetivo. Para fijar el objetivo, debes hacerte las siguientes preguntas. ¿Para quién es el informe? ¿Cuál es el uso que se le va a dar a ese informe? ¿Qué es lo que se quiere conocer? ¿Qué conocimiento se tiene del tema? Con estas preguntas, yo voy a comenzar a redactar mi informe, porque estas preguntas me van a dar la base de mi investigación. Yo sabiendo quién es mi destinatario, para qué necesita esa información, qué es lo que necesita saber y qué bases o conocimiento tiene del tema, yo respondiéndome esas preguntas, a esa es la base de mi investigación, porque allá yo sé, mira, este destinatario es un destinatario que no tiene ningún conocimiento del tema. Pues ya yo sé que en mi informe yo voy a tener información muy básica o muy introductoria del tema. Voy a tener definiciones, voy a tener términos clave, porque va dirigido a una persona que no conoce nada del tema de mi informe. Si mi informe va dirigido a un grupo de expertos, pues entonces toda esa parte de la terminología y las definiciones, pues me lo puedo evitar, porque mi informe es para expertos. Y así sucesivamente. Yo fijando mi objetivo de informe, puedo entonces comenzar a trabajar en él. Lo segundo, selecciona la información, define la fase preliminar de las actividades que vas a realizar para lograr los criterios de evaluación propuestos. Determina las fuentes de información, los recursos humanos, los recursos materiales para extraer los datos. Una vez extraídos, analiza toda la información seleccionada, organízala y empieza a hacer comparaciones. En esta fase es donde nosotros decimos, ok, mira, yo necesito investigar
sobre los embarazos en las adolescentes. De eso se trata mi informe. Entonces, aquí en esta fase de seleccionar la información, es que yo comienzo a definir cuánta gente yo tengo para trabajar en este informe. De esa gente, yo tengo un vehículo, por ejemplo, para trasladarlas, o esa persona solamente tiene una oficina y un teléfono. ¿Dónde yo voy a empezar a buscar esa información? Yo voy a ir a Profamilia, voy a ir a la maternidad, voy a pedirle estadística a salud pública. ¿De dónde yo voy a buscar esa información? Todo esto yo lo hago en esta fase de seleccionar la información. Tenemos la siguiente fase, que es analizar, evaluar y verificar, que aquí yo evalúo los datos y procedo a verificar los mismos. Toda esa información que yo levanté, yo la analizo y la verifico. Los buenos informes deben decir cuál es la fuente de determinada información. Para ello, debes anotar la fuente, lo puedes hacer añadiendo un número al lado del dato en cuestión, en el pie de la página, ponerle un anexo al final del documento. Si yo saqué mi información de un informe de Profamilia del año 2023, pues yo tengo que citar esa fuente en mi informe. Eso es muy importante, porque esto le da veracidad. No es lo mismo usted presenta una información sin decir de dónde la sacó, que usted redactar un informe según un estudio realizado por una institución reconocida, respetada y avalada. La estructura del informe se divide en tres partes fundamentales. Como casi todos los trabajos, tenemos una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción. Es la primera vez que el lector conocerá de la situación a tratar. Por esta razón, se debe responder a las siguientes preguntas. ¿Qué suceso o tema es tratado en el informe? ¿Por qué se ha tratado esta situación? ¿Para qué o con qué objetivo se ha hecho esta investigación? ¿Con qué métodos o herramientas se ha elaborado esta investigación? Las respuestas a todas esas preguntas deben de estar en la introducción. Cuando una persona está leyendo la introducción de un informe, debe de tener un panorama amplio, aunque sea alto nivel, de lo que se va a presentar en el informe. Al finalizar de la introducción, el lector también debe tener claro cómo se ha organizado la investigación y el orden en el que se presentarán los hechos. Luego seguimos con la siguiente parte, que es el desarrollo. Es la parte más importante del informe, puede estar dividido en subapartados que se describen los aspectos más importantes de la investigación. Además, debe explicar los métodos que se han seguido para obtener los resultados. Por ejemplo, aquí en el desarrollo, si yo para mi investigación hice una encuesta, yo aquí debo poner los resultados de esa encuesta. Si yo para mi investigación consulté fuentes bibliográficas, pues yo debo colocarlas aquí. Si yo hice entrevistas, porque yo entrevisté a un experto en el tema, pues yo esa entrevista debo colocarla aquí. Todo esto yo lo coloco en el desarrollo. Señores, ¿tienen dudas o preguntas hasta aquí? Ok, continuamos, señor. Por último, tenemos la conclusión, la parte del informe. Como la mayoría de los trabajos, la conclusión analiza de forma breve los resultados, haciendo un resumen de la investigación y sugiriendo rumbos de acción a partir de los resultados obtenidos. En algunos informes, y dependiendo del estilo del escritor, tienen dentro de la conclusión, tienen un subapartado para las recomendaciones. Eso también va a depender del tipo de informe, porque hay informes que no ameritan que tú hagas unas sugerencias o recomendaciones, hay otros que sí, porque son deliberativos. Entonces, esos informes deliberativos es preferible que se le hagan unas recomendaciones porque se supone que un experto que hace el informe lo está rindiendo una persona que no es tan experta y la opinión del experto siempre es importante. Algunos consejos para redactar un informe, señores.
Como recomendaciones generales para aplicar un informe, yo les puedo dar las siguientes. Redacta un informe de una forma objetiva. No se acepta la subjetividad. Limita a describir los hechos observados sin opiniones, lo que les comentaba ahorita. Nada de yo creo, yo pienso, yo vi. Debemos mencionar todos los datos posibles para los informes, a diferencia de para otros tipos de texto. Mientras más información yo puedo presentar, es mejor. Deben ser organizados con un orden lógico de ideas. Debo describir con detalle cada paso seguido, citar las fuentes de información que he consultado, escribir párrafos cortos, claros, precisos y concretos y exponer la información de forma precisa. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, señores, sobre el informe? Bueno, si no hay preguntas, pues continuamos con el memorándum. ¿Qué es un memorándum? Yo me imagino que han escuchado esta palabra muchísimas veces en todos lados, porque es una palabra muy, no, que no es muy común, es una palabra que todos hemos escuchado en algún. Un memorando o memorándum se puede decir de las dos maneras, las dos formas son correctas. Decir memorando o memorándum es correcto de ambas maneras. Es un tipo de comunicación escrita, generalmente breve y de carácter oficial, a través de las cuales una instancia dentro de una organización se comunica con otra para hacerle alguna solicitud, recordatorio, instrucción, etc. Y usualmente de parte de una instancia jerárquica superior a los subordinados. Un memorando es un documento oficial. Los memorandos lo usan las empresas, las instituciones públicas, lo usan las universidades, lo usan los colegios, porque es documentación oficial. Un memorando, como lo vimos con la carta, igual como lo vimos con el informe, tiene características muy particulares. Dentro de las características de los memorandos están que es una comunicación escrita de tinte formal, por lo que suele estar impresa en papel con distintivos o a lo sumo contar con un encabezado inicial. Suele ser breve, al grano y comunicar un requerimiento, notificar una decisión o instruir una orden a quien lo recibe. Normalmente es emitido por una instancia oficial y está dirigido a sus subordinados o agentes adscritos o a las personas que pudieran estar interesadas en la información que contiene. Suelen estar serializados o numerados y una vez emitidos suelen archivarse copias del mismo como parte de la historia burocrática de la organización. No suelen recibir ningún tipo de respuesta ni esperarla porque son comunicaciones unidireccionales. En español, por ejemplo, por así decirlo, un memorando es como cuando se baja una línea, cuando se baja una directriz, cuando se baja un mandato. Eso no es para que usted le guste, no es para que usted responda, no es para que usted opine. Eso simplemente hay que hacerlo y ya. Dentro de las partes de un memorando, podemos encontrar el membrete de la organización o encabezado oficial y formal, en el que se detalla quién dirige y de parte de quién, una numeración interna junto a la fecha y otros datos variables referentes al momento de la emisión de la información, la denominación del documento, es decir, el título que explica que se trata de un comunicado, el texto de aquello comunicado junto con una despedida y la firma del funcionario o autoridad oficial detrás del memorando. Aquí tenemos dos ejemplos de memorando de dos empresas diferentes donde vemos arriba está una parte del encabezado, luego tenemos el destinatario, por ejemplo, este de aquí de la izquierda, que es para los técnicos de cuentas. De este señor, asunto, estructura de póliza, fecha, taranán, taranán. Aquí está una atención. Aquí tengo
mi texto, mi cuerpo de mi memorando, y si se fijan, el memorando, a diferencia de la carta, no lleva una despedida ni tiene una cordialidad, sino que es directo y al punto. Señores, ¿dudas o preguntas hasta aquí? Pues vamos a continuar, señores. Oye, son las 8. Vamos a hablar ahora de la circular. ¿Qué es una circular? Al igual que el memorando, yo sé que la mayoría aquí ha escuchado de una circular, ha leído una circular. También son documentación oficial que se dan en empresas, en instituciones públicas y privadas, en escuelas, colegios, universidades, en todos los lados donde se quiera bajar una información, se da una circular. Aquí vemos la definición. Es una herramienta de comunicación básica en las empresas que ayuda a comunicar un determinado grupo de personas, información relevante que debe tomarse en consideración. Es un documento mediante el cual instituciones educativas, instituciones gubernamentales y principalmente empresas dan a conocer eventos, circunstancias, hechos que deben ser considerados por los empleados o estudiantes. Generalmente se coloca en un lugar visible para el destinatario, como mamparas, o se le hace llegar por correo o algún medio electrónico para que todo el mundo reciba la información. En el colegio de mi hijo lo vamos a poner en la mochila o en la lonchera. Así, cuando tú vas a sacar los cuadernos o vas a sacar las cantinitas de la merienda, pues entonces tú te encuentras con la circular. La circular se redacta en un estilo formal y cordial, pero a la vez breve, conciso y directo. Partes de una circular, señores. Para una circular, yo tengo lugar y fecha en que se redacta, asunto de la circular, el destinatario, el mensaje y el nombre y firma del remitente. Aquí tenemos igual dos ejemplos de circular, que son comunicaciones formales también, pero si se fijan y recuerdan, con diferencia al memorando, tiene un formato diferente. ¿Dudas o preguntas, señores, antes de pasar a la agenda? Continuamos. ¿Qué es una agenda? Aquí en esta parte nosotros vamos a ver la agenda desde dos perspectivas diferentes. ¿Cuáles son esas dos perspectivas desde las cuales vamos a ver la agenda? Vamos a ver la agenda como una herramienta de organización personal o empresarial y también vamos a ver la agenda como tipo agenda de actividades para un evento o para alguna actividad. Una agenda es una herramienta de organización que se utiliza para planificar, programar tareas y actividades en un periodo determinado de tiempo. Es comúnmente utilizada en el ámbito laboral y académico, pero también puede ser utilizada a nivel personal. Aquí tenemos una imagen, esto es una agenda, señores. Es cuando yo registro una lista de actividades y le pongo fecha y hora. Eso es una agenda. Sin embargo, tenemos lo que son las agendas de actividades. Por ejemplo, si ustedes que son organizadores, por ejemplo, si alguno de ustedes mañana quiere poner un negocio de organización de eventos y usted es organizador de un evento, pues usted tiene que preparar una agenda. Usted va a organizar una boda, usted tiene que preparar una agenda. Esa agenda va a decir a qué hora deben llegar los invitados, a qué hora se va a servir el buffet, a qué hora va a salir la orquesta, a qué hora va a ser la hora loca, a qué hora se va a repartir el pastel, a qué hora va a terminar. Y todo eso debe estar organizado en una agenda de actividades. Los pasos para preparar una agenda de actividades son, primero, debemos definir los objetivos, como siempre les digo y como ustedes han visto en todo el desarrollo de esta materia. Siempre lo primero que yo tengo que hacer antes de escribir o hacer cualquier cosa es definir mi objetivo, planificar. Segundo, identificar la tarea.
una vez definidos los objetivos, se deben identificar las tareas que se deben realizar para alcanzarlos. Yo voy a servir el buffet a las 8. ¿Qué implica servir el buffet? El buffet implica que para que se sirva a las 8, a las 7 tienen que comenzar a poner el buffet. Que cuando sean las 8, los 3 camareros que van a servir el buffet van a estar ahí parados en el buffet para apoyar a servir. Que habrá otra persona coordinando la fila del buffet. Que te voy a tener 2 camareros repartiendo bebidas en las mesas cuando las personas se vayan sentando con su comida. O sea, todas esas tareas yo las debo identificar para poderlas plasmar en la agenda. Debo de establecer prioridades. Es necesario establecer prioridades en las tareas para poder enfocar los esfuerzos en las actividades más importantes. ¿Por qué es importante priorizar en las agendas? Porque cuando hacemos eventos, hacemos actividades con personas, no tenemos el control total de la actividad. Por ejemplo, si usted tiene una boda y usted tiene una agenda contando con que la boda va a empezar a las 7, lo más probable es que la boda comience realmente a las 8 y usted tenga una hora menos en su agenda. Entonces, usted tiene que ir priorizando para saber, dentro de todas esas tareas que usted tiene ahí en su agenda por realizar, cuáles yo pudiera obviar, cuál es menos importante para la actividad. Y eso yo lo sé cuando yo hago prioridades. Y por último, tenemos que asignar los tiempos. Es importante asignar un tiempo determinado para cada tarea para poder cumplir con los objetivos. Aquí vemos un ejemplo de un programa de actividades donde se ve básicamente cómo están repartidas las tareas por hora. Yo a las 10 tengo apertura y recepción, a las 10:30 comienzo con mi inauguración, a las 10:45, a las 11:30 y así sucesivamente. Esto es un programa de actividades o una agenda de actividades. Señores, ¿dudas o preguntas hasta aquí? Vamos a continuar entonces. Una vez preparada la agenda, es fundamental hacer un seguimiento del cumplimiento de las tareas, los objetivos establecidos para poder evaluar los resultados obtenidos y realizar ajustes en casos de ser necesario. Ahora vamos a ver el cronograma. Ya con el cronograma terminamos la parte del contenido de esta noche. Un cronograma es una representación gráfica de eventos, tareas y fechas en el orden cronológico. Es una herramienta de gestión de proyectos que ayuda a organizar y planificar actividades de un proyecto, evento o departamento. Para establecer o elaborar un cronograma, yo debo seguir los siguientes pasos. Primero, debo identificar las tareas. Es necesario identificar todas las tareas que deben ser realizadas. También debo definir los tiempos. Se deben establecer tiempo estimado para cada tarea. Establecer la duración del proyecto o del evento. Si mi boda yo la voy a hacer de 7 a 12, que son 5 horas, pues todas las actividades que yo necesite realizar deben estar dentro de ese rango de horas. No puedo tener más actividades que tiempo para realizar. Tengo con el punto 4, asignar tareas. Una vez que se han definido de las tareas, puedo asignar a las personas encargadas de realizarlas. Luego establezco la secuencia. Es importante establecer una secuencia de las tareas para que puedan ser realizadas en el orden adecuado. También cuando yo establezco las secuencias, yo puedo darme cuenta de que hay tareas que yo puedo hacerlas en paralelo. Por ejemplo, si yo tengo que servir el buffet, me toma 2 horas, por ejemplo, yo voy a dedicar 2 horas para que la gente coma. Estoy poniendo un número, generalmente ponen 1 hora o 30 minutos. Y yo tengo un violinista en esa boda, porque son gente muy fina y tienen un violinista, un saxofonista que va a tocar en la hora de la comida. El saxofonista también son 2 horas, pero yo no voy a tener 4 horas. Yo no voy a tener
4 horas de la cena más 4 horas del saxofonista. Esas dos actividades se realizan en paralelo dentro de mi cronograma. Más adelante vamos a ver unos ejemplos para que vean cómo funciona. Y luego que yo establezco la secuencia, pues procedo a elaborar mi cronograma. Aquí vemos un ejemplo. Es lo que yo les decía aquí de las tareas. Por ejemplo, si ustedes ven, hay un cuadrito. Estas son las fechas aquí arriba. Estas son las tareas. Cuando hay un cuadrito encima de otro, eso significa que esas tareas pueden hacerse de manera paralela. No necesariamente yo tengo que esperar terminar una para hacer la otra. Y con eso, haciendo esto, porque es una imagen, es muy gráfico el cronograma, la persona que está organizando ese evento o dirigiendo ese proyecto puede identificar el tiempo real que se toma. Porque si yo agarro y de todas estas actividades que se toman entre 1 y 2 semanas, simplemente sumo los tiempos y no hago este ejercicio para ver cuáles se pueden ir haciendo en paralelo, fácilmente un proyecto que se puede hacer en 3 meses, yo haciendo un error en el cronograma, puedo decir que son 6 y realmente son 3 meses. Entonces, por eso es la relevancia del cronograma. Aquí tenemos otro ejemplo más amplio para que ustedes puedan ver básicamente cómo funciona un cronograma. Señores, ¿dudas o preguntas sobre esto? Yo sé que ustedes lo que quieren es que terminemos ya. Vamos a cerrar nuestro curso. Vamos a empezar el cierre preguntándoles a ustedes si tienen dudas o preguntas sobre las actividades en la plataforma. No va, a menos que sea necesario, yo no les voy a mostrar nuevamente la plataforma ahora, porque ya todas las actividades de esta semana las vimos el martes. Si alguien tiene alguna duda, pues lo ve. Este es el momento, o sea, para decirme si tienen alguna inquietud sobre las actividades de la plataforma. Bueno, nadie me dice nada. Eso me dice que todos los que están aquí están ok en la plataforma. O han completado todas sus actividades, o los que no la han completado la van a completar terminando esta clase, porque recuerden que el curso termina hoy. La fecha de cierre del curso es 26 de julio, por lo que ustedes tienen solo hasta hoy a las 11:59 de la noche para completar las actividades que les faltan. A las 12 de la noche ya no podrán cargar nada en la plataforma y yo no tengo forma de extender esa fecha. Así que los invito, porque hay algunas personas que todavía les faltan algunas actividades, los invito a que saliendo de aquí vayan a concluirlo si usted es de esas personas que le faltan. No tengo forma de extenderlo porque no quiero que me escriban, ay, profe, se me olvidó hacer el examen mañana, porque lamentablemente no puedo, el sistema no me permite porque la fecha de cierre de curso es hoy. Si usted no hizo el examen, si usted no entregó las tareas, simplemente, pues usted no va a calificar y va a tener que repetir esta materia. O yo creo que los que son del dual, creo, no sé, tengo que preguntar, ahí ustedes que tomaron la inducción, me parece que si ustedes son del dual y queman una materia, como que lo sacan del programa, no sé. Pero las implicaciones que tenga reprobar una materia, ustedes saben cuáles son más que yo. Señores, en este curso, como les dije al inicio de esta sesión, el objetivo era que ustedes conocieran un poco sobre la redacción de textos técnicos, conocieran un poco sobre las reglas gramaticales y las reglas de estilo y temas de formato de textos técnicos. En los materiales que se impartieron estuvo toda la información, tuvimos estas sesiones muy importantes. En la primera no entró mucha gente, pero ya en la segunda y en la tercera sí pudieron entrar más, gracias a Dios. Y nada, de mi parte, exhortarlos a seguir adelante. Ustedes son un grupo de jóvenes que decidieron no irse por la vía fácil, sino esforzarse, trabajar, estudiar, capacitarse para crecer cada día más.
Y saber, señores, y darle de consejo, que no sé, yo me imagino, generalmente los chicos que son del bar son muy jóvenes. Yo me imagino que yo tengo que llevar unos cuantos añitos a la mayoría de ustedes. Decirles, chicos, que sepan que todo lo que ustedes hacen por capacitarse, por estudiar, ustedes lo hacen por ustedes, no por otros. Esfuércense, búsquenle la vuelta. En lugar de buscar peros, buscar excusas y buscar la contra, traten de buscar soluciones. En el mundo hace falta gente que sea proveedor de soluciones porque problemas ya tenemos mucho. Entonces, ese es mi consejo para ustedes, mi motivación. Eh, y nada, señores, para adelante. Que tengan éxito en el desarrollo de su carrera y continúen para adelante. ¿Tienen algo que aportar, señores, en este punto antes de terminar? No, considero, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Nada, considero que usted ha sido muy explícita en los temas que ha podido compartir con nosotros. De mi parte, ha sido satisfactoria realmente. Eh, como le digo, reactivar esos conocimientos a la hora de uno dirigirse técnicamente, que como dicen que es muy importante, no tanto uno tener una buena habilidad en los oficios que tenemos, sino tener una buena también habilidad y capacidad de poderse expresar correctamente para llevar a cabo los mensajes, ¿verdad? Al público que nosotros nos dirigimos. Y de verdad siento que es una materia, como usted lo dice, que es muy importante y esencial en todas las áreas, porque para un buen funcionamiento en tu empresa, tú tienes que tener un lenguaje con tus colaboradores para que todos estén alineados a lo que la empresa tiene por visión alcanzar y lograr. Y de verdad en la comunicación es fundamental. Muy agradecida, complacida con usted, profesora, de conocerla. Y es lo que puedo decir. Buenas noches. Muchas gracias, Yusmari. De verdad, qué bueno que a ti se te queda esa experiencia de esta clase. Qué bueno. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, vamos a ver. Tengo personas que... bueno, señores, si nadie más quiere compartir nada, con estas palabras de Yusmari cerramos esta clase. Muchas gracias a todos por estar aquí. Recuerden, los que le falta alguna actividad pendiente, vayan a completarla, porque tienen hasta las 11:59 de hoy para hacerlo. Muchísimas gracias, chicos, y que les vaya bien, que puedan terminar sus cursos y sus carreras y que tengan éxito, de verdad. Gracias, profesor. Usted también se cuida mucho. Bye bye. Pasen buena noche, chicos. Buen fin de semana. Ay, buenas noches, profe. Bye bye.